¿Te pasó alguna vez que entraste a un centro comercial y sentiste como ese algo en el aire? La gente que se mueve, las luces, gente con bolsas. Bueno, eso que sentís es cierta energía, podríamos decir. Y esa energía no es otra cosa que dinero moviéndose. Hoy vengo a contarte que si aprendes a entender ese movimiento, puedes cambiar radicalmente tu relación con el dinero. Porque Ken Honda dice que el problema no es cuánto dinero tenés, sino el problema es cómo lo haces fluir. Quédate, porque si entendés esta idea, es muy probable que tu concepción con respecto al dinero cambie para siempre. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona Financiera. Tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera, donde semana a semana estamos acá para charlar de algo que nos ayuda a mejorar cómo gestionamos el dinero y vamos transformando el dinero en esa herramienta que siempre debió ser y no en esa carga emocional que de una u otra forma nos complica la vida. El objetivo de todo esto, que el dinero deje de ser un factor de estrés y que aprendamos a utilizarlo de la mejor forma posible. Venimos analizando el libro Ken Honda y hoy llegamos a la última entrega de este análisis. Dinero Feliz se llama el libro que venimos hablando y una gran recomendación, ahí va, es léanlo. No se queden con lo que yo les estoy contando, sino que lean el libro. Hoy vamos a hacer una mezcla increíble entre filosofía japonesa, filosofía, animismo, psicología, economía y un montón de cosas más. Así que quédate porque creo que este capítulo va a estar buenísimo. Pero antes recordá, neuronafinanciera.com, te puedes suscribir al Despertador, un mail que mando todos los jueves, ahora tengo que decir casi todos los jueves porque el jueves pasado no salió, ya les contaré el próximo jueves qué pasó, pero es un mail donde lo que busco es que despertemos una realidad distinta en cómo gestionamos el dinero con herramientas prácticas para poder tomar pequeños cambios de a poquito que nos lleven a que el dinero deje de ser ese factor de estrés que es hoy por hoy. Bueno, vamos a hablar un montón de cosas, así que empecemos a acomodar los tantos. Acá comienza el baile. Imagínate que estás un día de semana, ¿no? O estás un viernes a las 2 de la tarde en el distrito financiero de la ciudad. Puede ser la Ciudad Vieja en Montevideo, puede ser capaz que Microcentro en Buenos Aires. ¿Qué ves? ¿Ves movimiento? ¿Ves gente entrando, saliendo? ¿No? Sentís un montón de cosas. Ahora imagínate que estás exactamente en el mismo lugar un domingo a las 2 de la tarde, donde no hay nadie. ¿Qué sentís? La sensación que nos genera es distinto. Lo que nos dice Ken Honda es que en los lugares donde hay muchas personas, donde hay movimiento, donde hay comercio, esa energía que es el dinero está presente. Y cuando no lo está. De hecho, Ken Honda nos dice, en las ciudades hay energía, dinero, podríamos decir, porque hay muchísimo movimiento, porque hay muchísimo comercio, porque hay una comunidad, hay una concentración de personas que usualmente está comerciando. Entonces, la primera idea que nos deja en este capítulo es, donde hay movimiento, hay dinero, donde hay comunidad, hay energía, y donde hay energía, hay oportunidades. Pero ojo, porque acá viene un concepto que explica todo esto. Ken Honda nos dice, el dinero es energía. Y vos podés decir, no, el dinero es una cosa física que yo tengo en mi billetera. Sí, lo es hoy. La mayoría de las transacciones no son físicas, son digitales. Entonces, ¿no es una energía? ¿No es en realidad algo que representa tu trabajo? Energía que te dio tu trabajo, tu herencia o lo que hiciste que hoy tenés en este momento y que puedes entregar. Está bueno. Hay que abrir un poco la cabeza, sobre todo en este capítulo. No se trata de tirar conceptos como de física cuántica, ¿no? Lo que nos dice Ken Honda es, pensá como que el dinero, esa energía dinero, que ese concepto que trae, es como si fuera el agua. Si está corriendo, alimenta. Si se frena, se estanca y se pudre. Si te inundás, te ahogás. Y si no llegás, es porque morís deshidratado. No lo veas, si no querés, como algo espiritual, sino velo una forma distinta de conceptualizarlo. De hecho, Ken Honda lo que nos dice es, miralo como si fuera comportamental. Esto es psicología pura. Cada vez que pagas, estás intercambiando energía. Cada vez que cobras, estás recibiendo energía. Entonces, si estás en un contexto donde muchísima gente está comerciando, donde hay dinero, donde se mueven cosas, estás en el flujo de la energía. Si estás en el campo, rodeado de muy poca gente, es muy probable que no estés en el flujo de la energía,
Ninguna de las cosas está bien o mal. Ken Honda dice, esto es así. Si alguien quiere mejorar su situación financiera, debería estar mejor en la ciudad que en el campo. Tómenlo con pinzas, pero esto es lo que nos dice Ken Honda. De hecho, lo que nos dice, está buenísimo, es, ¿no te pasa que te vas un fin de semana al campo o al interior o a ciudades o pueblos pequeños y sentís como que todo es un poco más lento? Hay menos intercambio, hay menos comercio, la gente compra menos, se gasta menos, se recibe menos. Es un flujo más suave, mucho más tranquilo, más pausado. No es ni mejor ni peor, ¿no? Es otro flujo, depende de nuestro momento de la vida a qué flujo queremos ir. Yo hoy prefiero ese flujo, pero quizás en otro momento necesitaba el flujo con mucha corriente, necesitaba estar en un lugar donde hubiera dinero. Y ahora vamos a la parte que Ken Honda nos dice, esto es lo que te puede cambiar la vida. Ken Honda nos dice, y este es un concepto que ya lo hablamos en los otros episodios, que es la energía con la que vos intercambiás el dinero es lo que hace que sea dinero feliz o no. La energía es lo importante. Cuando pagás algo con bronca, te sentís mal. Cuando pagás algo con gratitud, te sentís bien. Que Honda dice, mira que esto no es magia, es psicología. Ponele, vos mañana vas a comprar algo al almacén de la esquina, ¿no? Y el tipo te trata súper bien. Y vos con gusto le pagás lo que te está cobrando. Después vas a volver y lo vas a recomendar. A eso es lo que se refiere. Seguro a todos le ha pasado, a mí me ha pasado algunos comercios a los que suelo ir donde me tratan exageradamente bien. Me siento muy a gusto en esos comercios. La primera vez que fui me trataron muy bien y ahora voy siempre ahí. Y sé que son más caros. Sé que podría comprar alguna cosa más barata si la pido por Mercado Libre y espero 2-3 días porque capaz que en Montevideo está más barata. Pero yo voy ahí. Y voy por la energía de ese lugar, voy porque las personas son amables, porque el intercambio fue un intercambio feliz. Y a eso es a lo que se refiere con esto de nosotros cargamos el dinero. Y acá viene un concepto que no es muy popular. Ken Honda lo que nos dice es que las personas somos imanes de dinero. Nos dice, hay personas que son magnéticas con respecto al dinero. Ojo, no es porque sean buenas, no es porque sean más inteligentes. Todos conocemos a alguien que por alguna razón tiene facilidad en este juego del dinero. Ken Honda dice son personas imán, son magnéticas. Y tienen algunas características que nosotros podemos replicar. Creen que merecen ganar dinero, no tienen culpa por cobrar, disfrutan mucho de su trabajo, se sienten cómodas con el dinero y son personas de acción. No teóricos, son gente que hace. Y claro, esta gente, por esa forma de ser, atrae más el dinero. Después están los otros, los que están del otro lado, los que te dicen ser rico es malo, los ricos son avaros, la plata trae problemas. Esos son imanes negativos, digamos, ¿no? Esos van a alejar el dinero. A mí me ha pasado muchas veces trabajando con personas que vienen con esa idea preconcebida. Yo no soy bueno con el dinero, porque es la idea que le metieron en su cabeza a sus padres. Nuestra familia es pobre, nacimos pobres y vamos a morir pobres, y cuesta mucho sacarle esas ideas de la cabeza, porque hasta que no sacas esas ideas de la cabeza, la realidad es que es muy difícil prosperar financieramente. No era al final un tema financiero, era un tema de identidad. Su identidad lo llevaba a repeler el dinero. Y acá entramos en una parte que es clave para mí de este capítulo, que es un concepto que yo lo he repetido mucho porque me parece que es muy ilustrativo y es una gran metáfora. Habla que nosotros tenemos el flujo de dinero, tenemos lo que son las reservas. La reserva vendría a ser nuestro patrimonio, nuestro fondo de emergencia. La reserva vendría a ser aquel capital que nosotros tenemos. Pero también habla del flujo. Y el flujo son los ingresos y los egresos, ¿no? Lo que entra y lo que gasta. O sea, nosotros tenemos un laguito y tenemos un río por el cual entra plata y un río por el cual sale plata, ¿no? Eso es el flujo. Y el lago son las reservas. Podríamos decir que es nuestro patrimonio. Lo que nos dice Ken Honda es, vos podés tener un patrimonio enorme, o sea, podés tener tu lago gigante, pero si no entra y sale no hay flujo y ahí lo que termina pasando es que ese dinero se estanca y se pudre. Ken Honda lo que nos dice es la abundancia es cuando tenemos suficiente reserva, o sea, ese lago de reserva es suficiente y el suficiente depende de cada uno de nosotros y al mismo tiempo tenemos un flujo constante. Y tener ese flujo constante es lo que nos hace sentir libres. Ejemplo típico, una persona que tiene un buen sueldo, entonces tiene mucho ahorro, pero no disfruta de la vida. Tiene una buena reserva, tiene un buen lago, pero no está disfrutando, no está usando el dinero como herramienta para vivir mejor. Ambos extremos generan ansiedad. Como siempre, lo que tenemos que buscar es ese punto medio. Tenemos que buscar ese equilibrio. Y acá viene la parte que quizás es la menos intuitiva de todo esto. Ese mito del cual habla Ken Honda de las personas que dicen, si yo tuviera suficiente plata no laburaría más.
Me dedicaría a estar abajo de una palmera tomando daiquiri y que alguien me abanicara, ¿no? Ese concepto idílico de mi libertad financiera. Y aquí Ken Honda dice una frase que es lapidaria. Estar sin propósito es sufrir una cadena perpetua. Y es cierto, ¿no? Hay mucha gente rica que vive anestesiada, sin rumbo, que tiene todo solucionado y no sabe qué hacer. Le falta como ese propósito. De eso que en Honda en el libro habla de la correlación entre personas ricas y droga, consumo de drogas y cosas por el estilo, ¿no? Y es muy común verlo. Cuanto más carencia de propósito hay, necesitamos llenar vacíos. Muchas veces termina siendo por formas muy poco felices. Si vamos al ejemplo del estanque estancado, valga la redundancia, mosquitos, cianobacterias, todas esas cosas, se pudre el agua, ¿no? A eso se refiere. Ken Honda nos dice, la felicidad del dinero está en la experiencia y no en la acumulación. Ahora, ¿cómo podemos llevar todo esto que nos dice Ken Honda que parece revolado a la práctica? Y acá les voy a contar algunos tips que nos da, que son re interesantes, que tómenlos. A mí algunos me generan un poquito de ruido, pero ahora les cuento cuáles son y a ver cómo podemos adaptarlos para nuestra propia realidad. Lo primero es el agradecimiento. Ken Honda dice en el libro que cuando recibas dinero le des las gracias, ¿no? al dinero, ¿no? Gracias por venir a tu vida, y cuando pagás dinero le das las gracias, ¿no? al dinero que se está yendo. Lo que nos dice es que el cerebro procesa distinto el hecho de gastar o de recibir dinero si hacemos esa cosa de el arigato, ¿no? El gracias en el momento que lo estamos entregando. Esto es muy maricondo y es muy animista. Nos dice que le compremos a las personas que nos caen bien. Dice que la energía del intercambio importa. Si alguien no te cae bien, no hagas negocios con esa persona. Siempre que sea posible, ¿no? Dice, regalale algo a alguien sin esperar nada a cambio. Puede ser un libro, puede ser invitarle a un café, puede ser lo que sea, ¿no? Pequeños detalles, pero que de alguna manera muestren tu aprecio. Dice que si hacemos eso, el flujo aumenta. Nos dice también que siempre que estemos trabajando, que nosotros estamos vendiendo un producto o un servicio, demos un poquito más. Es algo que yo le llamo el 110, ¿no? Vender el 100 y entregar el 110. Un 10% que la otra persona no le esté esperando. Eso aumenta también el flujo. Nos dice también que conectemos con una tribu de personas similares a nosotros que estén en el mismo camino. De esa forma nos vamos a contagiar de esa energía. Y de acá aprovecho y le mando un saludo a la comunidad del PFP, sobre todo a Seba y Nati, que se pusieron al hombro la organización de una reunioncita de fin de año adelantada, podríamos decir, que estuvo espectacular el fin de semana pasado. Así que un abrazo a todos los que fueron, la pasamos bomba. Es re lindo encontrar una tribu así. También nos dice que nos movamos hacia los lugares donde hay energía, el famoso networking, ¿no? Eventos, gente con lugares. Es mucho más difícil, si necesitas aumentar tu flujo, quedarte viviendo en el campo. Y eso doy fe. Y dice una cosa que es medio difícil de aceptar, al menos para mí en mi racionalidad, que dices, confía en el flujo del dinero. Si vos haces todo esto, entregá y tenés la confianza que va a volver. Ojo, que esto no sea una invitación a un viva la pepa a gastar todo lo que se te canta. Tampoco funciona así. Confieso que yo durante muchísimos años, fui un aprensivo, lo que se llama un perfil aprensivo con respecto al dinero. Yo nunca aprendí a disfrutar del dinero de chico y capaz que los primeros 10 años de mi vida adulta, de los 20 hasta los 30, yo no supe disfrutar del dinero, ¿no? Buscaba la acumulación por muchos factores, por miedo, por inseguridad, etcétera, pero acumulaba. Fue recién siendo más grande que empecé a entender este concepto del flujo y a gastar con más sentido. Y eso me aumentó muchísimo mi grado de felicidad, mi grado de bienestar. Yo agradezco mucho cuando pago hasta los impuestos, porque si estoy pagando los impuestos es porque generé dinero y ese dinero me obliga a pagar los impuestos. Gasto sin culpa en experiencia, sobre todo. Busco trabajar con gente que admiro y de alguna manera me abro a distintas posibilidades, ¿no? Tengo una cierta apertura mental. Y eso es lo que nos dice Ken Honda al final del día. Me abrí al flujo del dinero en cierta manera. Y en mi vida, en mi caso particular, mejoró muchísimo. Ahora sí, para terminar, si entendemos este concepto de que el dinero es energía, va a dejar de ser nuestro enemigo. Deja de ser un misterio, un juez, una carga. Es una energía. Entonces, lo interesante no es la pregunta ¿cuánto estás ganando hoy?, sino cómo está fluyendo, nos dice Ken Honda, tu dinero. ¿Cómo lo sentís? ¿Fluye suave?
cortado, caudaloso, es una gotera, corre demasiado rápido y no puedes disfrutarlo. Quédate pensando en este concepto de dinero como energía y cómo te relacionas con él. Y sobre todo, ¿cuál es el flujo de dinero en tu vida? Y si crees que este episodio te sirvió a vos o le puede servir a alguien más, te pido por favor que le agregues un like, te suscribas o lo que sea en la plataforma que lo estás viendo, que a mí esto me ayuda un montón. Y así terminamos con este análisis de este gran libro que se llama Dinero Feliz de Happy Money, Dinero Feliz, de Ken Honda, autor japonés, no muy conocido por estos lares, pero este libro es su quizás libro más conocido y nos presenta el dinero de una forma distinta y creo que está bueno a veces analizar visiones encontradas con las que tenemos nosotros para ampliar nuestro punto de vista. Muchas gracias por acompañarme hasta acá y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama el podcast de Neurona Financiera. Chau, chau. Neurona Financiera.